Ahora sí, ahora ya empezamos a conocer datos reales, cifras concretas de quién o quiénes fueron los que estuvieron comprando los ETF de Bitcoin al contado durante el primer trimestre de 2024. Y con estos datos en la mano podemos ya empezar a sacar conclusiones o por lo menos escenarios a futuro que son bastante interesantes, tanto positivos como no es que sean negativos, pero sí peligrosos o por lo menos a tener en cuenta. El vídeo de hoy está interesante y también le daremos un repaso a ver cómo cerramos la semana. Vamos al lío. Muy buenos días, cracks, y arrancamos conociendo cómo el Senado de Estados Unidos votó ayer a favor de una ley que permitiría a los bancos ofrecer servicios de custodia de Bitcoin y otras criptomonedas. Esta medida busca proporcionar este marco regulatorio más claro y seguro para las instituciones financieras tradicionales, sobre todo las grandes, para que estos puedan gestionar activos digitales. Esta propuesta también pretende fortalecer la seguridad y la confianza en el mercado de criptomonedas, facilitando así su adopción masiva y estableciendo estándares operativos para la custodia de criptoactivos en el sector bancario. De hecho, esta es una muy buena noticia y hasta la senadora estadounidense Cynthia Lummis en su perfil de Twitter se puso la foto de los ojos láser tras la aprobación de esta ley. Pero atención, porque el presidente Biden ya ha dicho que está dispuesto a vetar esta resolución y apoyar a la SEC, por lo que aún no se ha conseguido nada. Y ahora revisando el día de ayer con los ETF de Bitcoin al contado, otro día positivo, otro día de entradas, concretamente 257 millones, y volvimos a ver entradas positivas en Grayscale, y por fin se ve movimiento en BlackRock con 94 millones, siendo el ETF que más entradas tuvo ayer. Y es que prácticamente todos están en positivo, y ninguno tuvo salidas ayer jueves. Y es que siguen apareciendo más noticias y documentos que indican que solo en el primer trimestre de este 2024, más de 900 empresas revelaron que tienen inversión en los ETF de Bitcoin al contado, y entre todas suman una cifra aproximada de unos 5.000 millones de dólares en inversión. Y de las últimas en conocerse es Millennium Management, que según la cifra anunciada, sería la que posee la mayor inversión en el ETF de Bitcoin al contado con una posición de 1.900 millones de dólares. Y hemos ido conociendo como otras firmas destacadas como JP Morgan, con casi 300 millones de dólares, Wells Fargo o bancos como Royal Bank of Canada, JP Morgan y UBS, entre otros, están dentro de este saco de empresas que han adquirido Bitcoin este primer trimestre. Y mirar este gráfico por aquí, porque si lo comparamos con el oro en el primer trimestre del lanzamiento de sus ETF, aproximadamente unas 95 empresas invirtieron en sus ETF, cosa que en Bitcoin sobrepasamos la cifra de las 900, para que veamos la diferencia y el interés que hemos visto en Bitcoin si lo comparamos con el oro. Y esto ya podría indicar que ha sido un éxito rotundo la salida de Bitcoin a través de un producto como son los ETF. Pero ahora aquí quiero pararme y ver si esto es cierto y quién hay detrás de todas estas compras y sobre todo, quién empujó el precio de Bitcoin de 40.000 a 74.000, que fue cuando se lanzaron este enero los ETF de Bitcoin al contado. Y empezamos por este quesito porque muestra algo que ya me esperaba, y más que durante todo este tiempo he estado hablando con gestoras y family office que conozco, y esto ya se parece más a lo que estoy viendo, y es que toda la inversión realizada en estos ETF, solo el 18% corresponde a empresas, firmas de inversión, gestoras, etc. Y el peso grande, prácticamente el 82%, de todas estas compras en los ETF son por parte de los minoristas. Por lo que según estas cifras, la inversión profesional sigue teniendo una exposición muy pequeña a los ETF de Bitcoin al contado. Acordaros cuando ya os dije que con las family office que trabajo o he trabajado y otras gestoras, las compras que habían realizado hasta ahora eran bastante testimoniales. Y estas cifras parece que lo corroboran. Otra curiosidad es cómo de repartidos están estas compras según sean minoristas o inversores profesionales. Y en el caso de los inversores profesionales, estas más de 900 empresas que han entrado, pues en esta gráfica podemos ver el peso de la inversión y ver cómo están distribuidas. Y vemos que en su mayoría, un poco menos de la mitad, está invertido en el GBTC de Grayscale, en segundo puesto en el IBIT de BlackRock y en tercer lugar en el FBTC de Fidelity. Pero para que veamos, que parece curioso que el primer puesto es para GBTC, la inversión entrante en este primer trimestre a pesar de las ventas que hemos visto en GBTC. En cambio, si lo comparamos y lo miramos desde la parte de los minoristas, vemos que este gráfico cambia por completo y podemos ver como los ETF más comprados no son ni el BlackRock, ni el Fidelity, ni tampoco el GBTC. Todo lo contrario, bastante diferente a los inversores profesionales. Y aquí los que más se han comprado es el ETF de Wisdom Tree y luego, seguido de lejos, el de Vanek. Por lo que es curioso cómo cambia por completo según desde qué parte de la moneda se mire. Y espero tu comentario aquí abajo para ver tu punto de vista y si estás de acuerdo o no con lo que os voy a decir ahora.
Y es que por una parte, viendo estos números, aún hay mucho potencial y recorrido de entrada de dinero fuerte, de dinero grande, por parte de los inversores profesionales. Apenas han entrado con una pequeña parte, apenas han puesto el pie para ver cómo respira la cosa, para ver qué reacción hay en los mercados, para ver realmente cuál es el interés real que existe. Por tanto, si lo miramos así, el panorama es muy positivo, porque en cuanto esta gente se ponga a confeccionar carteras, a crear posiciones, a entrar de verdad, a recomendarlo a sus clientes después de hacer sus debidas diligencias, entonces es cuando realmente se va a notar seguramente en el activo. Pero ojo, porque esto también nos deja dos puntos negativos. Por una parte, esto de que apenas hayan entrado, me pregunto si esto puede ser señal de que no hay tanto interés como el que nos habían querido vender. Esto podría ser un escenario y hay que tenerlo en cuenta. Y como segundo punto negativo, y esto sí que no es teórico, esto es real. Si estos números son ciertos y más del 80% del capital que ha entrado es de minoristas, esta gente no son profesionales. Y si ven que se tambalea el mercado o aumenta el food o pasa cualquier cosa, las ventas que podemos ver pueden ser masivas. De ahí que ahora me esté cuadrando más que hayamos visto ciertos días de ventas muy altos por parte de los ETF en ciertos momentos, relativamente nerviosos. Y es que el profesional que normalmente entra en estos activos para confeccionar una cartera, los plazos de inversión están muy marcados. Pero para un minorista, lo que hoy puede ser alcista, mañana puede ser una venta a mercado, porque ha escuchado o ha comentado o ha leído en Twitter que esto se va a cero. Entonces, si estos números son ciertos, esta subida de 40 a 74 está creada por una base de inversores minoristas que podrían hacer tambalear ciertos niveles si el mercado los pone a prueba. Y hasta aquí mi reflexión del viernes para no alargar esto mucho, y ahora os dejo todo esto para que le deis una vuelta y comentarme aquí abajo en comentarios qué opináis al respecto. Y ahora pasando a Ethereum, continúan las modificaciones en las peticiones por el ETF de Ethereum, ya que estamos a pocos días de conocerse el veredicto de la SEC. Y el último en hacer estos cambios ha sido Arky21Shares, el cual ha modificado la presentación del ETF Spot de Ethereum. Y como podéis ver por aquí, Arbitrum vuelve a tomar la delantera y sobrepasa a Base y alcanza de nuevo la primera posición con un aumento del 34% en los últimos 7 días, por lo que respecta al número de transacciones diarias. Y Binance desarrolla un algoritmo para combatir las estafas de envenenamiento de direcciones, que esto es un tipo de fraude en el que los estafadores envían pequeñas cantidades de criptomonedas a direcciones similares, prácticamente son iguales a las que tiene la víctima, que suele utilizar para transaccionar y mover capital, esperando que ésta justamente envíe fondos a su dirección, pero la confunda con esta que es muy similar. Pues el algoritmo ya ha detectado más de 13 millones de direcciones falsificadas solo en la blockchain de BNB y más de 1,68 millones en la blockchain de Ethereum. Por lo que Binance se asocia con Hashdeed para registrar estas direcciones y alertar a los usuarios, ayudando de esta manera a prevenir este tipo de estafas en toda la industria. Y hay novedades en Tron, y es que Google Cloud ha sido añadido como candidato super representante en la blockchain de Tron. Y estos super representantes validan transacciones y producen nuevos bloques, roles cruciales para la estabilidad y la descentralización de una red. Y esto es importante porque vemos cómo los gigantes tecnológicos colaboran con plataformas blockchain. Y ahora pasando a la economía, ayer no fue un día tan fuerte como el miércoles, pero conocimos las peticiones iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos, y más o menos aparecen en línea con lo esperado, ligeramente por encima, apareciendo 222.000 cuando se esperaba 219.000, pero sigue siendo una cifra por debajo de 232.000, que fue el dato de la semana anterior. Parece que poco a poco el mercado laboral se va debilitando, a pesar de que siguen siendo cifras que no preocupan, pero sí que están por encima del promedio de los últimos 9 meses. Y atención con esta frase del presidente de España, que dice que la economía española no va como una moto, sino que va como un cohete. Y es que las últimas veces que un presidente de España ha dicho algo similar, ha venido una buena. Ahora pasando a las acciones, empezamos con Tencent, que ayer subía casi un 1%, después de que conociéramos que Citi eleva el precio objetivo de Tencent y lo reafirma como uno de sus top pick en sus recomendaciones. Luego pasamos a Walmart, que subía casi un 7%, después de presentar resultados y que esto mostrará unos beneficios y unas ventas que superan las previsiones. Ahora pasamos a Cisco, que era el Nvidia de la época de las .com, y ayer bajaba más de un 2,5%, a pesar de presentar cifras de ventas que mejoran y aumentar el guidance, pues parece que no acabarán de gustar, y tuvo una caída cercana al 3%. Ahora pasando a Microsoft, que ayer bajaba un 0,5%, después de que supiéramos que está pidiendo a sus trabajadores de China que consideren el traslado fuera del país en medio de esta escalada de tensiones entre Estados Unidos y China. Ahora pasando a Netflix, que ayer bajaba un 0,37%, cuando esta anuncia que se va a enfrentar a Google y Amazon construyendo su propio servidor de anuncios, y veremos que se va conociendo de todo esto, porque promete una lucha entre grandes monstruos. Y por último comentaros que
ayer cometí un error cuando os he hablado del cobre porque os presenté esta compañía, Coopers Company, y suerte que un seguidor me avisó porque yo con la empanada de buena mañana puse en el buscador la palabra CEO porque mi intención era buscar Global Copper, que es un ETF de cobre, y le hice clic al primero que me apareció y me apareció una compañía que nada tiene que ver con el cobre, y perdonar por el error, pero ayer os quería mostrar esta ETF, que este sí que es de cobre, y este muestra la explosión que está teniendo el precio del activo durante los últimos meses. Y ya de paso comentarte que yo para operar todos estos mercados, acciones, divisas, commodities, Bitcoin, Ethereum, altcoins, etc., utilizo el broker de QuantFury, que por aquí abajo te dejo el código QR para descargar la aplicación, ya que si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Ahora pasamos a revisar a ver cómo están estos compradores neutrales y vendedores, y es que estamos prácticamente igual, idéntico a la semana pasada, por tanto pocos cambios, a pesar de que estamos en nuevos máximos históricos. El peso entre compradores, neutrales y vendedores es exactamente el mismo, y seguimos viendo una presión en aumento por parte de la parte compradora, con un 41% del total, y la minoría a día de hoy siguen siendo la posición vendedora. A nivel de miedo codicia al mercado tradicional, estamos en la zona 60, la zona de codicia, y en criptomonedas estamos en la zona 74, la zona de codicia y a punto de entrar en codicia extrema. Y para hoy viernes, dos eventos relevantes. Por una parte, conoceremos el dato de inflación, el dato de IPC de la zona euro, que se espera el mismo dato que el dato anterior, que fue de 2,4, y como segundo evento, atención a hoy, declaraciones de Waller de la Fed, que seguro que el mercado estará atento a cualquier referencia que pueda hacer sobre un posible cambio de esta estrategia de bajada de tipos por parte de la Fed. Ahora pasando a la sección de análisis técnico, el mercado cerró ayer con ligeras pérdidas después de la locura que vimos el miércoles. El SP500 no pudo aguantar la zona de los 5.300 y vemos un ligero rebote en la parte de los rendimientos de los bonos justo en la zona del 4,30% para el bono a 10 años. La volatilidad sigue estando baja, por lo que de momento no se descuentan bajadas de cara al corto plazo. Si miramos los futuros, después de la limpieza del nuevo máximo histórico, parece que es una recogida de toda esta zona de posibles posiciones de liquidez, y en el caso del Russell 2000 con caídas respecto a los grandes, en parte afectado porque está desapareciendo todo este furor por las meme stock. Y acordaros que ya os comenté que las segundas partes nunca fueron buenas, y se hace difícil pensar que los fondos de inversión y las compañías de las propias empresas afectadas volvieran a caer de nuevo en la locura que vimos en 2021. Y de hecho, mirar cómo está ahora mismo la cotización de GMC y de AMC, que están prácticamente en el punto de inicio de cuando empezó toda esta explosión hace prácticamente pocos días. Y es que sé de buena tinta de mucha gente, de mucho inversor pequeño, que le ha metido aquí unos eurillos para ver si sonaba la flauta, y lo están palmando todo. Por lo que mucho cuidado con estas cosas. Ahora pasando a Europa y Asia, ojo con la vela que dejó ayer nuestro amigo el DAX alemán, y es que no veíamos una vela roja de esta magnitud desde hace mucho tiempo. Japón sigue estando lateral, ligeramente alcista, sin grandes repuntes ni caídas. Y atención con China, porque ayer anunciábamos que China pretende realizar una compra masiva pública en el sector de los inmuebles, y es posible que esté financiando todo este plan con ciertas ventas. Y mirar este gráfico porque parece que China se está deshaciendo, y en cantidades de récord, de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Hablamos de más de 5.000 millones de dólares de ventas en bonos. Y atención a esto, porque si no es algo puntual, sí que podría llegar a tensar el sector de los bonos, y China es un grandísimo tenedor de deuda de Estados Unidos, porque parece que no solo están comprando pisos, también están llenando sus arcas de oro. Y mirar aquí, porque a este ritmo de compras no paran y sus reservas ya alcanzan niveles que no se veían desde 2015. Ahora pasando a Bitcoin, ya os comenté ayer que era muy buena noticia ver este repunte alcista, esta entrada fuerte y esta salida del letargo que llevamos últimamente en ciertos mercados, pero hasta que no sobrepasáramos el nivel de los 67.000 y el precio confirmara esta rotura, seguimos dentro de una tendencia bajista de máximos y mínimos decrecientes. Por lo que la prueba de fuego era justamente el bloque que os marqué ayer de H4, el bloque que llegó el precio en la zona de 66.400. Esta zona de aquí era muy importante, porque seguía sin confirmar este cambio de estructura a medio plazo y podría llevarnos el precio a corregir a zonas inferiores. De hecho, si miramos en time frames inferiores, vemos como el precio limpia máximos, rompe estructura y justamente ahora está rebalanceando esta estructura rota, por lo que podría confirmarse el movimiento y que hoy continuáramos con las caídas que vimos ayer y corregir parte de toda esta subida que vimos el miércoles. Por tanto, estoy esperando estos dos escenarios. Ahora mismo estoy corto en modo especulativo en esta zona de aquí, buscando corrección de toda esta parte de subida del miércoles. Es un corto especulativo, pero que de momento
va a favor de la tendencia a medio plazo. Y en el caso de que esta zona no fuera respetada y subiera, estoy muy pendiente de esta zona que os marqué ayer, que son estos máximos que faltan por limpiar y todo este bloque de 67.000, 68.000, que entonces sería la parte alta de la estructura, y en esta zona ver si aguantamos, porque si llegamos y limpiamos y formamos un patrón similar al que hemos creado en esta parte de arriba, volvería a buscar cortos. Los largos los estoy esperando en la parte de abajo, o en el caso de confirmar la rotura, en la parte de los 67, 68.000. Hasta entonces, de momento los largos los tengo en cuarentena y estoy aprovechando estas zonas para entrar a corto, buscando la parte baja, porque de momento seguimos en una estructura bajista. Y de hecho Ethereum ha ido mucho más rápido, confirmando todos estos movimientos. Y ya os comenté ayer cuando estábamos en esta zona, al igual que Bitcoin, que la previsión era venir a buscar la zona de 3.940, 3.930, que era justamente el bloque que empujó todo el movimiento arriba del miércoles. Y Ethereum prácticamente ha deshecho todo este movimiento previo, por lo que está mostrando algo más de debilidad todo y adelantar el giro que vimos con la rotura estructural a principios de esta semana. De hecho, fijaros aquí que el movimiento es igual al de Bitcoin. Llega a un bloque de H4, que sigue siendo una estructura bajista a nivel macro. Llega a H4 y aquí limpia la parte de arriba, rompe estructuras, vuelve, y aquí también habría un corto en Ethereum, que este sí que ha llegado a TP, porque he visto el momentum tan fuerte de subida, de momento he cerrado posiciones aquí, y estoy pendiente de ver si seguimos cayendo, porque si Bitcoin confirma el tramo y copia más o menos los pasos de Ethereum, lo normal es que Ethereum viniera a buscar la parte baja de los 2.900 y atención, no testeemos la parte baja de 2.870. Y si Ethereum adelantó el movimiento de rotura de Bitcoin, también podría adelantar el movimiento de pérdida de mínimos de Bitcoin. Por eso estas horas son importantes de monitorizar, porque quizás el movimiento del viernes no es suficiente para hacernos salir de esta estructura bajista del medio plazo. Pasando a revisar las altcoins, empezamos por BNB, y es que Binance ha quemado 1,99 millones de tokens BNB valorados aproximadamente en 480 millones de dólares. Y esto forma parte de este programa trimestral de quema de tokens, que es el mecanismo que reduce la oferta total de BNB. Y esta ya es la quema número 24 realizada por Binance. Y recordar que tiene como objetivo quemar 100 millones de BNB, que es la mitad del suministro total original. Y seguro que esto es uno de los catalizadores que hacen que BNB esté aguantando mucho mejor que otras altcoins. Y es que a pesar de las fuertes caídas que vimos en muchas altcoins, fijaros por aquí, todas tienen más o menos un patrón similar. Hay pocas que han recuperado esa zona, y en el caso de BNB no es que no lo hayan recuperado, sino es que no lo llegaron ni a perder. Y sigue mostrando un triángulo ascendente, que cuidado en caso de ser roto, podría atacar la parte alta de los 640. Ahora pasamos a Link, el cual informa que ha completado su prueba piloto con JP Morgan, Templeton, Bank of New York Mellon y otros bancos importantes de Estados Unidos para acelerar la tokenización de fondos. Y esto es buena noticia, y ayer vimos un repunte fuerte testeando la estructura de los 16, que es importante que los rompa y los aguante para empezar a atacar niveles superiores del bloque de los 18. Ahora pasando a Solana, Solana ha superado a Ethereum en ingresos después del aumento parabólico de sus tarifas. Y esto también está provocando un aumento en el precio y rompiendo el nivel de los 160. Después, como hemos comentado estos días atrás, que ha aguantado muy bien la parte de 140-130, que era un soporte resistencia del pasado, y está empezando a romper, por lo que atención, el ataque a la zona de 190-200. Y ahora pasamos a ciertas altcoins que, a pesar de estas correcciones estos días, están recuperando bastante bien, como es el caso de Rune, llegando al primer bloque importante a la zona de 7, 7,5. También es el caso de Nier, que está rompiendo estructuras bajistas, este sí que está fuerte, y empezando a apretar la parte alta de 8. Y por último, Ondo, gráfico similar a BNB, ha aguantado muy bien todas estas últimas caídas, marcando mínimos crecientes y atacando la primera resistencia de los 0,90. Y para hoy viernes, divisas, de momento el movimiento esperado que comentábamos ayer, y era que después de coger este máximo y cerrar esta ineficiencia que quedaba pendiente justo después del máximo, que coincidía con estos mínimos e ineficiencia en el DXY, lo normal era ver una corrección del euro dólar que nos llevara por lo menos al nivel del 1,085, que es el que espero que llegue para el día de hoy, y el DXY llegue a cerrar la ineficiencia en la zona de 104,80. Esto me llevaría a buscar para hoy, ver cómo el rango asiático mitiga este doble suelo y viene a buscar justamente la zona del 1,084, para ver si hoy viernes venimos a cerrar por la parte media del 1,088, que es toda esta liquidez que ha dejado pendiente durante el día de ayer, que justamente en esta zona de aquí estuvimos trabajando a cortos, buscando este retroceso que ya os comenté a nivel macro. ¿Qué esperaba? Este retroceso bajista para el euro. Y por último, commodities, la plata un dibujo muy similar al que están haciendo los índices, y el oro justamente en el bloque importante de 2.380. Veremos si este bloque sirve para frenar y empezar a crear una estructura bajista para mitigar los mínimos de 2.280 y rebalancear parte de toda esta subida, o por contra nos muestra un oro muy fuerte, rompe máximos y entonces giraríamos todo el planteamiento
comportamiento de cara al corto plazo. Por último, petróleo sigue aguantando muy bien esta zona 76-78. Estoy esperando a ver cómo me toma este máximo 79, mitiga esta primera liquidez y ver si hay suficientemente fuerza para atacar la zona de 84-83, porque con las últimas reuniones de la OPEP, el descenso en la tensión de Oriente Medio y alguna queja de algún productor que quiere empezar a emitir más barriles, parece que la presión alcista en el petróleo va de más a menos. Perfecto, con esto cerramos el vídeo por hoy. Hoy cerramos semana y estaremos pendientes de estas declaraciones de algún miembro de la Fed para ver si han cambiado un poco esta previsión a futuro de tipos de interés o hay algún cambio de guión que nos haga pensar y por tanto impacte directamente en el mercado esta previsión futura de rebaja de tipos de interés. Y también estaré pendiente de ver cómo reajusta Bitcoin todo este push que vimos el viernes, si continúan las correcciones o vemos algún cambio que nos pueda hacer pensar que en el corto plazo podemos empezar a romper esta tendencia bajista del medio plazo. Que vaya muy bien el día, que vaya muy bien el fin de semana, cuidado con los SL, nos vemos el lunes, hasta luego.